Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Usted está escuchando el desayuno espiritual para la gloria y la honra del Dios que vive y reina para siempre. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando en este día. La paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea en este precioso día. El desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da Dios de poder amanecer, de poder ver, de poder escuchar, y de todas las cosas buenas que tiene Dios para aquel que le ama, que le busca, que se acerca a Él. Y si usted no se ha acercado, es tiempo de acercarnos, buscarle mientras pueda ser hallado y llamarlo en cuanto esté cercano. Dejemos nuestras malas obras, nuestros malos caminos y convirtamos nuestra vida y pongamos nuestra vida en manos de Dios, dejando que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Así que llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Colosenses capítulo 1, verso 18, dice este verso bíblico, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, en nuestra vida, para que la pongamos por obra, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pedimos que tú te glorifiques de manera especial y a través de tu Espíritu Santo, que escudriña los pensamientos y aún lo profundo del corazón del hombre. Sea, Dios mío, tomando el control de nuestras vidas. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de este pueblo. Dando la revelación de la misma. Edifícanos a través de la misma. Redargúyenos a través de la misma. Corrígenos a través de la misma. Y haz la obra en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté dispuesto a toda buena obra y a vivir tu palabra en toda nuestra manera de vivir. Amén. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Y hoy quisiéramos traer esta pequeña exhortación bajo el tema un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza. Y dice aquí la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa dominio. La palabra preeminencia significa el primer lugar, el que gobierna. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué pasó? Que nosotros, cuando estábamos sin fe y sin esperanza, éramos cuerpo sin cabeza. Cuando Dios no guiaba nuestra vida o cuando Dios no guía nuestros pasos, nosotros nos convertimos en cuerpo sin cabeza. Pero la Biblia dice que una vez nosotros, llegando a los pies de Cristo, aceptando a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, vivimos para Cristo. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque entendió que en los tiempos que estuvo sin Cristo, así como nosotros entendemos que los tiempos que estuvimos en Cristo, bajo nuestro propio dominio y nuestro propio gobierno, bajo nuestra propia visión, bajo lo que nosotros creíamos que era bueno, o que lo estábamos haciendo bien, mas sin embargo,
la palabra de Dios dice que nuestros caminos eran caminos de muerte y de perdición. Que hay caminos que al hombre parecen caminos correctos. Escuche bien. Pero al fin, porque por cuanto son dominados por el hombre y son caminos propios del hombre, dice que son caminos de muerte y de perdición. Porque no hay vida. No hay nadie que pueda transformar al ser humano. Si no es a través del poderío o el poder de Dios manifestado en la vida del ser humano. Porque lo que Dios quiere es mostrar al hombre que la gloria es de Él, que el dominio es de Él, que Él es el Dios todopoderoso. Y Dios busca glorificarse en cada uno de aquellos que vienen a los pies de Cristo, que en un tiempo estuvieron bajo las drogas, que en un tiempo estuvieron bajo el alcoholismo, que en un tiempo estuvieron atados del pecado, de la brujería, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, los espíritus de seducción, los espíritus que corren en este mundo, las maldades y las malicias, espíritus de locura, de suicidio. Y Dios los levanta, los vil, los despreciados. Los levanta Dios para avergonzar al hombre sabio de este mundo. Los limpia y le muestra al hombre que está sin Cristo que el único que puede cambiar la vida del ser humano es el Dios Todopoderoso, el autor de la vida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y hay una iglesia que anda los pasos de aquel que es la cabeza de la iglesia, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a ser la cabeza de la iglesia. Y cuando usted mira, un cuerpo no puede andar sin la cabeza. Un cuerpo no tiene vida, movimiento sin la cabeza. En la cabeza están los pensamientos. En la cabeza está el cerebro, que es el centro de cómputo del cuerpo. Si el cerebro muere, muere el cuerpo completo. Y ese cerebro es el que piensa. Y en la cabeza se encuentran los ojos, que son los que ven. En la cabeza se encuentra el sistema auditivo, los oídos, que son los que oyen. En la cabeza se encuentra la boca, que es la que habla. Cuando la boca habla, el oído oye. Jesucristo, dice este verso bíblico en Colosenses capítulo 1, verso 18, se convirtió en la vida suya y mía como cristiano en nuestros ojos, en nuestra boca y en nuestros oídos, en nuestro pensamiento. Y el cerebro es una parte que piensa por nosotros y mueve todos los miembros del cuerpo. Y esa cabeza que es Cristo es la que mueve nuestra vida, la que nos guía y nos lleva por camino de verdad y de justicia. Jesucristo siendo la cabeza del cuerpo o la cabeza del ángulo, y también nosotros siendo, además guiados por la cabeza, morada del Espíritu Santo de Dios en plenitud. Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo y de la cabeza que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la Biblia dice, y hay un corito que dice: guiados por su Espíritu no podré caer. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos verdaderamente son hijos de Dios.
Cuando dice verdaderamente es porque la palabra está diciendo, en los últimos tiempos vendrán gente diciendo que son hijos de Dios. Vendrán personas diciendo, yo soy hijo de Dios. Pero si no los está guiando la cabeza, que es Cristo, si no los está guiando el Espíritu Santo de Dios, si no están viviendo conforme a lo espiritual, pues no son verdaderos. No son legítimos. Y la Biblia dice que esta carrera debemos de correrla legítimamente. Y por eso el tema de hoy es un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo el cual Cristo no es el que piensa por ello. El cual Cristo no es el que habla por ello. El cual Cristo no es su consejo porque no oyen la voz de Dios. Cuando Cristo es la cabeza de tu casa, la cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia, todo lo que se hace en cuanto al cuerpo está sujeto al dominio de Jesucristo en nuestra vida. Todo lo que hacemos, porque somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, los santos en luz, que dice la gente que no hay santos dentro de la iglesia, pues estamos perdiendo el tiempo en la reunión que estamos haciendo. Porque la Biblia le llama a la casa de Dios y al lugar donde se congregan la reunión de los santos. La Biblia nos manda a ser santos. Entonces no podemos decir que en la iglesia no hay santos porque estamos diciendo sendo disparate. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando, a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, a quién estamos apoyando, a quién estamos auspiciando. ¿Por qué, amado hermano? Porque nuestra cabeza es Cristo. Y si el cuerpo está gobernado por la cabeza, los miembros de la iglesia, que es el cuerpo, deben estar acorde con los sentimientos de Dios, con la visión de Dios, con el oído de Dios, hablar con la voz de Dios. Y el cuerpo tiene que estar completamente dominado por Cristo Jesús, el caballero de la cruz, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y aún nuestra mente tiene que ser llevada cautiva al pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso yo digo que cuando se trata de doctrinas y falsas doctrinas, es un solo espíritu que nos guía. ¿Por qué hay falsas doctrinas? Porque el hombre se desvía. Porque si nuestro cuerpo está siendo dominado por la cabeza del ángulo, que es Cristo Jesús, y por el Espíritu Santo, vamos a hablar lo mismo, vamos a enseñar lo mismo, vamos a actuar de la misma manera, vamos a reflejar lo mismo, vamos a marcar la diferencia, vamos a ser diferentes a este mundo, porque somos cristianos con cabeza, no somos creyentes, porque pasamos a ser cristianos, seguidores de Cristo. Creyentes éramos aún estando sin Cristo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en el diablo? Yo sí creo en el diablo. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y no estoy diciéndole demonio a usted. Pero la Biblia da el ejemplo. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Porque hay personas que creen, pero no se han convertido al Dios que ellos creen. Por eso que en Atenas, cuando Pablo esperaba a los discípulos, a los amigos discípulos allí en Atenas, se sentó y vio que la iglesia estaba, aquel pueblo estaba minado de la idolatría y empezó a contender con ellos ardientemente. Lo llevaron al Areópago, que era el lugar de reunión, porque en aquel pueblo dice que en ninguna otra cosa le interesaba sino en escuchar algo nuevo.
Y todo el que venía de otros lados con otras diferentes creencias, con otros diferentes Dios, con otra diferente manera, ellos lo aceptaban, lo escuchaban y le hacían un altar. Entonces el apóstol Pablo dice que pasando por aquellos altares vio uno donde había una inscripción que decía el Dios no conocido. Porque era el lugar que preparaban ellos para el Dios nuevo que trayera a alguien nuevo. Y el apóstol Pablo dijo, a ese que ustedes no conocen, pero dicen que adoran, a ese que yo le vengo a predicar, de ese que yo le vengo a hablar. Porque Cristo no desune, Cristo une. El Espíritu Santo une, pero ¿cómo une? En una asociación, en una afiliación, cuando estamos divididos, cuando nuestros pensamientos no son los mismos, cuando nuestra doctrina no es la misma, cuando han cambiado la palabra y la han tergiversado para traer el libertinaje, la mundanalidad, la apostasía, la liviandad. Estamos en el mismo pensamiento, no estamos unidos, porque lo que nos une es el Espíritu y nos une en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo sentir, en un mismo discernimiento, en una misma interpretación de la palabra, porque es una boca, es el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda justicia y a toda verdad, que unió a los discípulos para que predicasen el evangelio de salvación. Aquí nadie predicó algo distinto al otro. Todos fueron guiados por el Espíritu. Todos enseñaron la sana doctrina. Todos llevaron al pueblo a vivir la santidad que Dios demanda, porque era el mensaje del Espíritu. Por eso la Biblia nos manda a escudriñar los espíritus, para que sepamos nosotros las cosas que provienen de Dios y los que provienen del hombre. Cuando se trata de doctrina de hombre, la gente crucifica a la iglesia que vive la santidad interna y externa, pero realmente eso no es así. La doctrina de hombre es aquella doctrina que te lleva otra vez a vivir la vieja manera de vivir, que te lleva otra vez a ser conducido por tus sentimientos humanos. Y con esos sentimientos humanos, esa vana manera de vivir, esa vieja manera, esa vieja criatura, estabas perdido, sin fe y sin esperanza. Dice la Biblia, tus caminos eran caminos de muerte y de perdición. Pero tus caminos se arreglaron cuando llegó la cabeza a tu vida. Cuando tu cuerpo comenzó a tener sentido, porque hay una cabeza que te está guiando, que te está haciendo ver lo correcto, que te está haciendo hablar lo correcto, que te está haciendo escuchar lo correcto, que está guiando tu cuerpo y tu cuerpo está reflejando que está siendo piloteado por el capitán, por Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí reflejamos la luz admirable de Cristo y ahí pasamos a ser santos en luz. Hay que tener cuidado y no estar cotorreando ni hablando lo que hablan otros. Ay, que fulano dijo esto, que aquel dijo lo otro, que aquel dijo lo otro, porque este dijo esto. No, usted no se fundamenta. Cuando usted va a decir algo, usted no se fundamenta en lo que dijo fulano, sultano y vengano. Usted se fundamenta en lo que dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios dice que en la iglesia no hay santos. Cuando nos manda Dios mismo a vivir en santidad como santos en luz, cuando somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si no hay santos en la iglesia, pues va a tener que cerrar la iglesia. Va a tener que cerrar las puertas. Porque entonces no estamos ninguno en la voluntad de Dios. Estamos en santificación, pero somos santos porque andamos en la voluntad de Dios. Andamos separados para Dios. Pero estamos limpiándonos, santificándonos, pero no podemos disparatear en el evangelio. Por eso hay que tener cuidado que cuando lo que escuchemos, vamos a tasarlo en el espíritu. Vamos a llevarlo a la Biblia. Vamos a tener fundamento, peso, para cuando vengan los vientos recios de la apostasía y de tantas falsas doctrinas que vienen, usted no sea conmovido. Usted no se ha movido de su sentir. Porque es el Espíritu Santo cuando su fundamento está bajo la palabra, porque el Espíritu Santo lo ha llevado a ese fundamento, a ese peso. Usted no lo puede mover nadie. Cuando su cabeza es Cristo, usted no lo puede mover nadie de ese fundamento. Porque hay gente que tienen psicología diabólica.
Sí, hermano. Hay personas que tienen malicia, guiados por demonios, guiados por principados, criados por demonios de falsas doctrinas, por malicia, que se han apoderado de ellos. ¿Por qué se han apoderado de ellos, hermano? Porque no quieren vivir el evangelio, son unos desobedientes. Porque no son guiados por el Espíritu, son guiados por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos carnales. Hay tres cosas que tienen que morir en el cristiano: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué te da eso? Este mundo. Si usted está bajo los deseos de la carne y usted vive la vida bajo su dominio, o usted tiene una vida donde el 50% lo domina Cristo y el otro 50% lo domina usted, usted es un tibio en el evangelio. Solo dice la palabra, usted es un tibio, porque el dominio del Espíritu en usted tiene que ser al 100% para que no hagáis lo que queréis. Entonces, por eso, cuando usted está dominado por el Espíritu, cuando su cabeza, la cabeza del ángulo es Cristo, usted no le dice a todo bienvenido. No se le dice a todo bienvenido, porque escudriñamos que estamos predicando una verdad, que estamos predicando una sana doctrina, que está llevando al pueblo a vivir la palabra de Dios y la santidad que Dios demanda. ¿Cómo es posible que si en lo que nosotros predicamos estamos dando a conocer que lo que ellos están hablando es mentira y es engaño, es libertinaje y es mundanalidad, cómo es posible que vayamos a hacer alianza? Vamos a estar allí todos amogollados, pero nuestra afirmación en la palabra no es la misma. Lo que enseñamos no es lo mismo. Vamos a demostrar con la verdad que ellos están predicando algo erróneo, enseñando algo erróneo. Son unos irresponsables. Por más rango que puedan tener el evangelio, por más profundidad que puedan tener en la palabra, por más estudio, teología, psicología y todas las guías. Aquí lo que necesitamos es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida, y que la cabeza de este cuerpo sea Cristo, para que no utilicemos la misericordia y la piedad como fuente de ganancia. Hay que tener cuidado con la salamería de los labios, con los profetas livianos, con los que te dicen que todo es el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Cuando te hablan solamente de una santidad interna, y ponen la santidad externa como que no hay salvación en ella. Mas la Biblia habla que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, porque el cuerpo es externo y el cuerpo es propiedad del Espíritu Santo de Dios, morada del Espíritu Santo de Dios. Aquí mora el Espíritu Santo y se hace y se viste como el Espíritu Santo quiere, porque somos propiedad de Dios, templo del Espíritu Santo. No te gobiernas tú, pero es el cuerpo. Tú no puedes hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Pero queremos ser cristianos por dentro y mundanos por fuera. Cristianos por dentro y libertinos por fuera. Cristianos por dentro y seductores por fuera. Entonces eso es una incoherencia. Eso es algo que no machea con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de las dos vertientes. Por eso habla también de una fuente que no puede dar dos aguas. Por eso habla también de que no podemos sentarnos en la mesa de dos reyes y de dos señores. Por eso habla de dos caminos. Por eso habla la Biblia de dos puertas. Y la Biblia habla de una santidad completa. Y que en toda nuestra manera de vivir, que renunciamos a la vieja manera de vivir, que el viejo hombre murió. Y que todas las cosas, todas son hechas nuevas. La persona que va a construir una casa y a
reconstruirla, no solamente la reconstruye por dentro, la reconstruye también por fuera. Dios hace el movimiento completo cuando la cabeza es Cristo, cuando somos cristianos con cabeza. Vivimos la palabra completamente como debe de ser. En toda nuestra manera de vivir, presentándonos como sacrificio vivo, de olor grato ante la presencia de Dios. No podemos seguir siendo hombres sin cabeza. Y lamentablemente tenemos nuestros altares con 1% de personas que dicen ser ministros de justicia, ministros de sana doctrina, ministros comprometidos con Dios, sin cabeza. Porque cuando tú te echas la doctrina al bolsillo para ir a confabular, para ir y comprometer el testimonio de lo que enseñas y de lo que predicas, andas como el cuerpo de un hombre sin cabeza. Y esas cosas son manchas en tu vestidura. Así que tenemos que mirar al blanco. Tenemos que seguir al blanco. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y somos santos en luz. Somos sal de la tierra. Porque si no somos santos, pues entonces tampoco somos sal. Y tampoco somos luz. Es que es lógico, hermano. Pero como les digo, hay gente que sigue lo de otro y ellos mismos no tienen fundamento en lo que hablan. No tienen peso en lo que hablan. Son, como dice la Biblia, hojas arrastradas por el viento, como las olas del mar. Para donde quiera que venga el viento, por ahí es que voy. Son camaleones en el evangelio. Si aquel es verde, yo soy verde. Si aquel es rojo, yo soy rojo. Si aquel es gris, yo soy gris. Si este es azul, yo soy azul. Son camaleones en el evangelio. Con vestiduras manchadas. Son cuerpos sin cabeza. Cuídese, amado. Usted tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Usted tiene un Espíritu Santo. Usted tiene la palabra de Dios. Y mientras usted tenga comunión con Dios, amado, usted es bienaventurado. Mientras está haciendo las cosas correctamente, guiados por la cabeza, guiados por el Espíritu de Dios, que nos guía a verdad y a justicia, no a mentira, no a alianza. Porque la Biblia dice que hay quienes no le podemos decir bienvenido. Hay quienes, dice la Biblia, que ni siquiera con ellos nos podemos juntar. La Biblia lo dice. Pero se nos está yendo el fundamento a la chancleta. No hay peso. Por eso cualquier viento nos mueve. Por eso nos convertimos en camaleones. Por eso somos cristianos muchas veces sin cabeza. Y andamos sin rumbo. Para donde nos empujen, para allá arrancamos. Pero no escudriñamos, no buscamos lo que nos enseñan. No escudriñamos, no le preguntamos al Espíritu. No nos separamos con Dios, no ayunamos. No nos vamos al secreto. Dios mío, ayúdame. Yo me quiero salvar. Yo quiero agradarte en todo. Pero hay personas que ya el pensamiento no es de agradar a Dios en todo, sino en lo que ellos creen. Entonces tienen una vida controlada, un 50% espíritu y un 50% la carne. Eso no funciona así. O es la carne o el espíritu. Pero hay una batalla entre sí. Y si el espíritu no vence, vas a hacer lo que tú quieres. Pero si el espíritu vence, vas a someterte a la voluntad de Dios y vas a agradar a Dios en todo. Pero tú decides quién va a ganar esa batalla. Así que, amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. El aperitivo espiritual. Qué bueno y rico y delicioso estaba esta palabra. La estampamos en nuestro corazón y la llevamos para convertirnos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Si escuchara la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. Deja que Él entre y sea la cabeza y el que gobierne tu casa. La primicia
sea Él. El dominio sea Él. Lo que ve sea lo que ven sus ojos. Lo que habla es lo que salga de la boca de Dios. Y lo que escuche el consejo de Dios. Nos absorbamos y nos pongamos al día. Porque hay vestiduras con mancha que Dios busca limpiar. Hay altares con sus vestimentas manchadas. Y Dios les está dando esa oportunidad para que se vuelvan a Él. Para que vuelvan a nacer de nuevo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con todos ustedes. Pasen un buen día. Amén. Cuerpo sin cabeza.